Ha seguido publicándose la Enciclopedia Universal Salvat. Se ha publicado el 6º tomo. El tomo anterior tuvo una distribución muy irregular, una serie de partes en Lima que no recibieron, ¿no? Los pocos ejemplares que se distribuyen porque no tiene pues una gran acogida, ¿no? Yo no pude conseguir el 5.º tomo, me han quedado en conseguir el 5.º tomo, de modo que adquirí el 6.º tomo. Lo he estado revisando para quienes han publicado esta obra. Un simple dato: en la página, en el artículo sobre la teoría del caos, ¿no?, en la página 2553, en la primera columna, se menciona al matemático francés Henri Poincaré, pero han escrito mal el nombre, y ahí figura Henri Poincaré. Es un desliz notorio, por eso lo indico. No es Henri Poincaré, sino Henri Poincaré. Bien, espero que se regularice pues la distribución de esta enciclopedia. Yo dificulto que lleguen al tomo 33 porque son 33 tomos. Si ahora en el 6º ya hay problema de distribución, imagínense cómo será pues más adelante, ¿no? Bastante problemático, bueno. Pero en fin, ojalá pues que se lleguen a los 33 tomos. Luego ha seguido publicándose esta colección, sí, con regularidad, la colección de maestros de la pintura peruana, ¿no? Se ha publicado el tomo correspondiente a Julia Codecido, que es este. Julia Codecido, una gran pintora nuestra, muy poco conocida por las nuevas generaciones, y espero yo que con esta obra, cuyo texto está bastante bien, cuyas ilustraciones están bastante bien y ha sido bien hecha la selección, espero que el desconocimiento se acorte, ¿no?, disminuya, ¿no? Porque la Codecido ha sido, o es, un valor en la plástica nacional. Yo dije, refiriéndome al tomo dedicado a Ramiro Llona, que a diferencia de los tomos anteriores, ese de Llona tenía una sola errata, lo cual ya era sorprendente, ¿no? Desgraciadamente no puedo decir lo propio de este tomo porque aquí veo que se han deslizado varias faltas, ¿no? Mencionaré las principales. Ello, repito, no obsta para que yo recomiendo, porque realmente lo recomiendo, este tomo, ¿no? Pero claro, estaría mejor sin los deslices que mencionaré a continuación, ¿no? Por ejemplo, en la página 20 figura la expresión francesa Art Nouveau, pero después de la O de Nouveau hay una U, y aquí en la transcripción no está la U, ¿no? Es una grave omisión, ¿no? Señalo este desliz porque me parece notorio. En la página 28 dice, presten atención, los desnudos, así, desnudos tahitianos de francés Paul Gauguin. Aquí en estas pocas palabras hay 3 errores. 3. En primer lugar, y es obvio, no es desnudos, ¿no?, sino desnudos, ¿no? Aquí hay una U, ¿no?, epentética, una U que se le ha agregado indebidamente a esta voz. Luego, tahitianos. Este término figura en el diccionario, ¿no? Dice natural de la isla de Tahití. La academia, que ha recogido este término, ¿no?, estampa 2 errores, porque no es tahitiano ni tampoco es Tahití.
la pronunciación correcta el nombre de esta isla es Tahiti. El término Tahiti es un término polinesio, procede del proto-polinesio Tafiti, que significa distante, lejano, remoto. Y se le puso Tahiti porque se trata de una isla pues muy lejana, ¿no? Una isla remota. Por eso se llama Tahiti. Y lógicamente el natural de Tahiti es tahitiano. Vean, en las ediciones 19ª y 20ª del diccionario de la Real Academia Española, en el paréntesis etimológico del verbo tatuar, la Academia dice Tahiti. Compruébenlo, quienes tengan esas dos ediciones recién dichas, compruébenlo. En el paréntesis etimológico dice Tahiti. Entonces la misma corporación matritense, durante 2 ediciones, usó la forma propia, Tahiti. Ya posteriormente comenzó a decir equivocadamente tahitiano y tahitino. Pero no es así, en eso no hay que imitar a la Academia. Yo siempre digo que no porque hay una serie de términos que están en el léxico oficial, no por eso yo voy a decir, no. Yo en esto, repito, sigo el uso de los mejores, pero no puedo seguir pues el uso de los incultos, ¿no? Porque como decía muy bien Cicerón, el uso de los incultos es pésima regla. Bien. Luego, en lugar de francés, Paul Gauguin, evidentemente es del francés, o sea, del pintor francés, Paul Gauguin. No es de, sino del. Repito, en unas pocas palabras, cometieron 3 errores seguidos. En la segunda columna de la página 30 figura la expresión en términos de, que está muy difundida, ¿no? La han difundido los amantes de la angliparla. Es una expresión que es un anglicismo vitando y que ni siquiera en inglés es correcto, como lo ha demostrado cumplidamente el lingüista Wilson Faulk en una obra muy importante titulada Modern American Usage, a Guide, esta obra. Aquí hay todo un artículo dedicado a la expresión in terms of. Y el autor demuestra que en inglés es una expresión perfectamente reemplazable por una serie de otras expresiones que dicen lo mismo, pero que lo dicen correctamente. La página 44 se lee lo siguiente: antes, durante y después del indigenismo. Vean, este título, tal como está redactado, me recordó inmediatamente el vicio del solecismo. El solecismo es una falta de sintaxis, ¿no? Es el error cometido contra las normas del idioma, ¿no? Por ejemplo, solecismo es, entre otras cosas, usar 2 partículas incongruentes o mal colocadas en una sola y misma oración. Verbigracia. Reloj con o sin cadena. Eso en castellano está mal dicho. No se dice reloj con o sin cadena. Lo propio, lo correcto es reloj con su cadena, ni siquiera con cadena, no, con su cadena, hay que usar el posesivo, reloj con su cadena o sin ella. Entonces, aquí, en lugar pues de antes, durante y después del indigenismo, lo correcto es antes del indigenismo, durante él y después de él.
Eso es lo propio, porque ahí no hay incongruencia de partículas ni mala colocación. Bien, a pesar, repito, de estos deslices, de estas faltas, recomiendo este tomo dedicado a la gran pintora Julia Codecido. Después también se ha publicado, en esta misma colección, el tomo dedicado a Tilsa Tsuchiya, que es este. Tilsa Tsuchiya. Dos cosas, brevemente. En primer lugar, este es el primer tomo de la colección, y lo declaro abiertamente, y no tengo ningún problema en declararlo. Este es el primer tomo de la colección que no tiene ningún errato. Ha sido bien corregido y no tiene deslices, faltas, pifias ni gazapos, ¿no? Y bueno, ha habido control de calidad, así debiera haberlo con cada uno de los tomos, ¿no? Pero en todos los otros siempre hay un desliz, una falta, a veces un despropósito, ¿no? Pero aquí no. Y bueno, me satisface tener entre manos este tomo dedicado a Tilsa, a quien conocí, traté, entrevisté, publiqué un artículo en una exhibición de arte erótico femenino que hice yo aquí. Había solamente dos únicas artistas representantes del arte erótico, ¿no? Cristina Gálvez y Tilsa, ¿no? Entonces, con ese motivo entrevisté también a Cristina, la entrevisté además en el Canal 11, yo trabajaba en esa época en el Canal 11, recuerdo que llevó sus trabajos en cuero, mostró sus trabajos, en fin, fue algo muy simpático. No, y la he entrevistado más de una vez. Y a Tilsa, bueno, la entrevisté pues en su casa, ¿no? Que una casa, un departamentito, recuerdo, muy pequeño y todo, y es cierto lo que cuenta aquí, de que en la habitación donde ella trabajaba, ¿no? En su taller, era tan pequeño y todo, que cuando ella quería tener una perspectiva, quería contemplar uno de sus cuadros, tenía que salir de la habitación y ir a otra habitación para tener un poco de perspectiva, porque todo era muy, muy estrecho, muy pequeño, pero muy acogedor, ¿no? Una persona tímida, ¿no? Muy educada, de conversación agradable, que estaba leyendo ávidamente a René Guénon, en fin, una persona culta, no tengo el mejor recuerdo, muy tímida. A mí me decía, porque el marchand de Tilsa era Reinaldo Lusa, ¿no? Entonces, recuerdo que me decía, ay, el señor Lusa, ¿sabe usted lo que me dice? Me dice que, ¿por qué yo voy a cobrar menos que Osvaldo Guayasamín, ¿no? Que el famoso pintor ecuatoriano? Ahora, por cualquier cuadro, Guayasamín cobra $50,000. Y entonces Reinaldo Lusa le decía, pero Tilsa, ¿usted acaso es menos que Guayasamín? Cobre 100,000. Ay, pero me parece mucho. Le decía, ¿qué mucho? Cobre, usted vale. Eso me lo contaba ella misma, ¿no? Le decía, ay, no sé qué le da a cobrar, si yo no digo 50,000, menos, ¿no? Por mí, no. Pero una persona de calidad, repito, ¿no? Aquí, vean ustedes, rápidamente muestro, ¿no? Acá está Tilsa, ¿no? Y acá está un artículo que yo escribí, algunas reproducciones, en fin. Esto yo lo publiqué hace exactamente 38 años, en el 4º número de mi revista Fáskino. Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. El 21 de marzo, el escritor Mario Vargas Llosa publicó en el diario El Comercio un artículo titulado El placer está en tus manos. El placer está en tus manos. Bueno, varios televidentes me han pedido que me ocupe de este artículo y que explique hasta qué punto está de bien o de mal la propuesta, ¿no? Vean, vayamos primero a lo que nos dice Vargas Llosa. Dice, hace algún tiempo hubo un pequeño alboroto mediático en España al descubrirse que la Junta de Extremadura había organizado dentro de su plan de educación sexual de los escolares unos talleres de masturbación para niños y niñas a partir de los 14 años, campaña a la que bautizó, no sin picardía, el placer está en tus manos. Más adelante, Vargas Llosa manifiesta no estar de acuerdo con que se imparta enseñanza masturbatoria en los colegios y se expresa
al respecto como sigue. Dice, me temo que en vez de liberar a los niños de supersticiones, mentiras y prejuicios, de las supersticiones, mentiras y prejuicios que tradicionalmente han rodeado el sexo, iniciativas como la de los talleres de masturbación lo trivialicen de tal modo que acaben por convertirlo en un ejercicio sin misterio, disociado del sentimiento y la pasión, privando de este modo a las futuras generaciones de una fuente de placer que ha irrigado hasta ahora de manera fecunda la imaginación y la creatividad de los seres humanos. Reparen ustedes en el uso que hace Vargas Llosa del verbo irrigar. Dice que el impulso sexual hasta ahora ha irrigado, ¿no?, de manera fecunda pues la imaginación y la creatividad de los seres humanos. Bien, el verbo irrigar tiene tres acepciones. Una acepción que es propia de la jerga médica, según la cual se dice irrigar, ¿no?, de la arteria, ¿no?, que lleva sangre a una parte del cuerpo. Así, por ejemplo, se habla de la irrigación cerebral, ¿no? Luego, irrigar significa regar con agua un campo, generalmente extenso, grandes extensiones de terreno, ¿no? La irrigación de olmo. Bueno, y después irrigar es echar o aplicar agua a una parte del cuerpo, como por ejemplo cuando se habla de irrigación vaginal. Estos son los tres significados del verbo irrigar. Pero el señor Vargas Llosa lo que ha querido decir es vivificar. Vivificar, o sea, dar vida, esto es actividad, movimiento, energía a la imaginación y creatividad de los seres humanos, ¿no? Entonces el impulso sexual ha vivificado, no ha irrigado, no, ha vivificado la creatividad y la imaginación pues de los seres humanos. Bien, el asunto es complejo y están en juego una serie de variables, ¿no? Expondré las principales ordenadamente. En primer lugar, el impartimiento de enseñanza masturbatoria no es una novedad. La idea de impartir enseñanza masturbatoria no es nueva. Es una de las tantas propuestas de la contracultura, o sea, es un fenómeno de la década de 1960. Década, pues, que vio surgir la contracultura. Yo recuerdo, a este propósito, que por entonces circulaba mucho un libro de procedencia norteamericana y que a causa de su gran acogida se tradujo prontamente a una serie de lenguas, ¿no?, y que se titulaba La mujer sensual, ¿no? El autor o la autora encubría su identidad con una J mayúscula, ¿no? Y el tercer capítulo estaba dedicado íntegramente a la forma y a las técnicas que había con respecto a la masturbación. Recuerdo eso, y eso llamó mucho la atención porque decía, fíjate, todo un capítulo para ver cómo debe masturbarse uno, ¿no? Bien, ejercicios, prácticas, en fin, una serie de cosas. Aquí tengo la edición original en inglés, The Sensuous Woman, ¿no? Esta es la edición original, y esta es la traducción que salió pocos meses después, ¿no?, La mujer sensual. Después también se publicaron obras tituladas El hombre sensual, La pareja sensual, y en fin, ya fue un comercio así desembosado y abierto, ¿no? Pero lo importante es esto, de que aquí, en esta La mujer sensual, ¿no?, se le enseña a la mujer cómo debía masturbarse. Después vinieron los talleres y las obras de enseñanza masturbatoria de Betty Dodson, ¿no?, famosa artista, además una mujer muy inteligente, ¿no? Posteriormente hizo lo propio Annie Sprinkle y muchas otras personas, y todas ellas luego se mudaron, liaron bártulos y se mudaron a la red, y ahí están enseñando pues todos los saberes y dando todas las pautas para hacer los ejercicios convenientes de carácter masturbatorio.
la red se ha convertido, entre otras cosas, en la gran universidad de la masturbación. En consecuencia, sorprenderse a estas alturas o en estas honduras, ¿no? De que quieran implantar talleres de masturbación en los colegios, sorprenderse de esto es estar sencillamente desinformado. Esos talleres aparecieron y comenzaron a implementarse hace 50 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando Vargas Llosa dice que los talleres van a trivializar y degradar el sexo, restándole el encanto que antes tuvo, ¿no? El encanto de los cortejos, del misterio, de los rituales, el apasionamiento, el sentimiento y la discreción y el atractivo de la transgresión, ¿no? Sobre todo esto, sobre esto último ha hablado, y muy bien, el gran escritor francés Georges Bataille, en su libro de lectura obligatoria titulado El erotismo. Bueno, cuando Vargas Llosa supone todo esto, tiene únicamente presente la sexualidad relacional, porque todo eso que él añora es sexualidad relacional, sexualidad de pareja, sexualidad de enamorado, de amante, de cónyuges, pero no es sexualidad autoerótica, o lo que es lo mismo, no es erotismo masturbatorio. Ahí hay una tremenda diferencia. Todos estos rituales, y el misterio y la discreción y todo eso es válido, y alguna vez tuvo cierta validez, ¿no? Pero con respecto al sexo relacional, pero no se puede confundir, como si dijéramos, un monólogo con un diálogo, ¿no? Son cosas enteramente distintas. Me indican que debo hacer el segundo corte, lo haré y ya regresaré. Decía en el segmento anterior que Vargas Llosa confunde la sexualidad relacional con la sexualidad autoerótica. Es como confundir el diálogo con el monólogo. Por otra parte, hace 50 años o 60, ¿no? El ejercicio sexual entre nosotros distaba mucho de ser ejemplar. El varón, término medio, solo tenía rudimentos de técnica copulatoria y la varona ni rudimentos, ¿no? Esto de varón y varona, sabe muy bien que es la paronomasia bíblica, ¿no? Ni rudimentos pues tenía la mujer. De modo que las más de las copulaciones eran patentes chambonadas, ¿no? No veo pues qué gracia ni qué fruto pueda tener la añoranza de un ejercicio sexual tan indiestro. Lo cual no quiere decir, por otra parte, que el ejercicio sexual ahora, entre nosotros, sea diestro, ¿no? Sigue siendo tan indiestro como antes, con diferencias, por supuesto. Antes no teníamos tan claramente definidas como sí ahora las 7 plagas que afligen a la humanidad, ¿no? No. Entonces el sexo podía galopar más cómodamente, pero con la tercera de las plagas, que es la drogadicción y el narcotráfico, el sexo tiene ahora que competir con un rival, como decimos nosotros, de polendas, ¿no? O sea, de fuste, ¿no? Además tiene también que competir, esto concierne a la mujer, con el hecho, ahora ya perfectamente establecido, de que las mujeres ingieren bebidas alcohólicas tanto como los hombres. Eso no ocurría a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, pues, con las drogas y con el alcohólico, el rendimiento sexual se altera notoriamente.
Y hay que tener muy en cuenta eso. O sea, no se puede simplemente añorar una época que no era nada ejemplar en materia de copulación. Pero tampoco se podría encomiar esta época, ¿no? Que tampoco es ejemplar en materia de copulación, ¿no? La pregunta es, ¿sería posible implantar entre nosotros, en los colegios, los talleres, masturbatorios? Vean, si mañana se hiciera una encuesta nacional para averiguar si la población está o no de acuerdo con esos talleres de la masturbación, estoy seguro de que el 90% de la población diría que no está de acuerdo. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, por el espantajo masturbatorio. Y en segundo lugar, porque la Iglesia Católica se obstina en seguir rechazando y condenando la masturbación. El espantajo masturbatorio, o sea, la creencia, no la idea, la creencia según la cual la masturbación daña y muchísimo, surgió en Inglaterra hace exactamente 300 años. Locke, en un libro sobre es una visión cultural de la masturbación, se llama Sexo Solitario. Locke dice que la aparición del espantajo masturbatorio coincide prácticamente con el nacimiento de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nació en 1712 y el espantajo masturbatorio nació, si es que lleva razón lo que otros dicen en 1714, 15, otros dicen en 1700, bueno, pero por ahí. Entonces, es un fenómeno de comienzos del 18, tiene 300 años, y aunque es cierto que ya ahora no tiene lo que llamaremos la intensidad paroxismal que tuvo en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, aunque ya no tiene esa intensidad, sigue vigente. La gente sigue creyendo. Ah, sí. No, la patraña está muy enraizada. Entonces, el espantajo masturbatorio sobrevive y, lo que es más importante, pervive. Eso en cuanto al espantajo masturbatorio. Ahora, en cuanto a lo que dice la Iglesia Católica, vean, el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica es la doctrina oficial de la Iglesia, dice claramente que la masturbación es una ofensa a la castidad. Una ofensa a la castidad. Según los teólogos católicos, la masturbación es un vicio, un pecado mortal, un pecado mudo. Esto del pecado mudo hay que aclararlo, ¿no? Se dice peccatum mutum, así se dice en latín, se dice peccatum mutum o pecado mudo de la masturbación, porque es un pecado tan atroz que frente a él solo cabe callar, ¿no? Es decir, nos quedamos sin habla, ¿no? Porque es algo tan horrendo que lo único pues, que atinamos es a callar, a enmudecer. Deja sin habla, ¿no? Enmudecemos por causa de la horripilancia de esta transgresión. Por eso le llama pecado mudo. No solamente es un pecado mudo, un pecado mortal y un vicio, sino que también es un acto contra natura y un placer desordenado. Y una polución directamente voluntaria. Porque hay poluciones, ponete la terminología de los canonistas y teólogos, hay poluciones que no son directamente voluntarias, como las emisiones seminales nocturnas, ¿no? Mal llamadas poluciones. Polución quiere decir mancha, ensuciamiento. Bien, y claro, los antiguos consideraban pues que el semen era muy sucio, muy cochino, ¿no? Entonces lo llamaron polución. Bien, pero esas son involuntarias, durante el sueño se producen, ¿no?
Pero estas no, estas son con plena conciencia y con pleno advertimiento, como dice el dominico Ple. Entonces son poluciones directamente voluntarias, así se expresan los teólogos, y además la masturbación es un placer desordenado. El placer es desordenado cuando es un placer por sí mismo, independiente del fin de procreación y al margen del amor. No, solamente busca su solo placer. Entonces eso se llama, según los teólogos, lujuria. Y la lujuria, y la masturbación es un acto esencialmente lujurioso, y la lujuria para la Iglesia Católica es absolutamente inadmisible. Yo creo entonces que por estas dos razones, que a mi ver son razones poderosas, y por esta otra que he mencionado de pasada, y es que cuando se temen cosas con respecto a la autorización posible en los colegios, ¿no?, de prácticas masturbatorias como parte del currículum, ¿no?, como parte de la enseñanza, no se tiene en cuenta que el asunto ya ha variado en medio siglo radicalmente. Y que ahora el ejercicio sexual en esta posmodernidad tan volátil, tan impermanente y tan efímera y tan llena de estímulos que cada día se multiplican, ya no se puede pues comparar, ¿no?, con aquella visión que tiene, ¿no?, que es un poco idílica la visión de Vargas Llosa, ¿no?, de hace 40 o 50 o 60 años, ¿no? No, ya no. Ahora es todo vertiginoso, es un cambio de estímulos de un día para otro, etcétera, ¿no? Y la masturbación tiene que competir, si así se puede decir, tiene que competir pues con todas estas manifestaciones volátiles y que se multiplican diariamente, y tiene que competir además, y ahí sí sale perdiendo, con la droga. La masturbación y cualquier otra práctica sexual frente al alcohol y frente a la droga nunca puede ganar. Eso es una cosa que está perfectamente demostrada. Y ahora la cantidad, pues, el esparcimiento, ¿no?, digamos, que es una verdadera difluencia del consumo de drogas y del consumo de alcohol en hombres y mujeres, es una verdadera influencia, o sea, se esparce y extiende por todas partes, incontenible. No creo que pueda hacer mucho el ejercicio sexual, ¿no? Y si algo hace, será pues en muy precarias condiciones. Estas condiciones no se daban tiempo atrás, no, en absoluto. No digo yo antes de la posmodernidad, mucho antes, ¿no? Estamos hablando de la década de 1950 y de la década siguiente. El ejercicio sexual no tenía que competir con 7 plagas. Ahora con 7 plagas, superpoblación, violencia, drogadicción y narcotráfico, terrorismo, destrucción ecológica, calentamiento global y aumento general de todas las enfermedades, no solamente de las enfermedades del cuerpo, sino también de las enfermedades psíquicas, de las enfermedades del espíritu. Es una goleada muy grande, y ninguna de estas plagas ha podido ser revertida, y todas están, como lo está el universo, en permanente expansión, ¿no? Ustedes saben que desde la época de Eddington y de Jeans y de los grandes físicos de hace muchísimos años se habla pues de la expansión incontenible del universo. Igual, aquí hay una expansión de todas estas 7 plagas, y no veo yo de qué manera podrán ser, si acaso son alguna vez revertidas, irreversibles. No, sinceramente no lo sé. Bien, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos. He recibido el último disco compacto de Juan Luis Dahmer, Valses. Este es el último disco compacto de Juan Luis Dahmer. Anteriormente también me ha enviado otros discos, y creo que este, aparte de la calidad, ¿no?, comparte con los otros la seriedad de la entrega, ¿no? Dahmer, a quien no conozco personalmente, entonces no puedo consignarme amigo ni nada por el estilo, pero Dahmer, hasta donde he podido apreciar,
se ha caracterizado siempre por ser una persona no comercial, no comerciante, ¿no? Entonces, esto tiene circulación en 2 o 3 partes, no está en todas las librerías, ni tampoco acompaña esta publicación pues un despliegue propagandístico ni nada parecido, ¿no? Entonces me hace recordar a la antigua pauta que tenían los compositores y en general los artistas de nuestra canción popular, ¿no? De que lo suyo se circunscriba a círculos pequeños que iban a saber apreciar debidamente las entregas, ¿no? Y que no se expanda, ni se difunda, ni llegue pues hasta el último rincón del país, porque en esa medida, en el trayecto, se va a ir desfigurando. Y cuando llegue ya va a estar completamente desfigurado. Eso es lo que eternamente ocurre con todos los que tienen éxito, ¿no? En la medida en que uno crece y el éxito es mayor, en esa medida la pérdida de la autenticidad, de la veracidad de la entrega es mayor también. No hay que equivocarse. Claro, me dirán, oiga, pero así yo gano mucho dinero. Ah, sí, en muchos casos es cierto. Pero una cosa pues no se compadece con la otra, ¿no? No corre a las parejas del éxito, ¿no? Y la seriedad y la autenticidad, ¿no? De aquello que se publica y que se entrega a la consideración de un público pequeño pero que sabe apreciar ese tipo de entregas, ¿no? Yo subrayo esto porque perfectamente cuadra con la índole de este programa. Siempre he dicho yo, y a ustedes les consta, los que siguen fielmente la función de la palabra y los que me han seguido en anteriores oportunidades en otros canales y con otros programas que yo dirigí, que a mí no me interesa tener un gran público, no me interesa tener una sintonía mayoritaria, nunca la tendré tampoco, ¿no? Felizmente, sino más bien restricta, casi cenacular, pero de calidad. Entonces yo creo que en el caso de la producción de Juan Luis Dahmer es así, y eso en un medio tan comercializado y tan venido a menos, ¿no? Por aspectos puramente crematísticos y de éxito. Creo que eso hay que destacarlo, hay que subrayarlo, hay que relevarlo. De estos valses el que me ha gustado mucho es Se vende país. Se vende país es un valse que realmente me ha parecido muy significativo. Y todos los otros, ¿no? En la percusión está Pepe Villalobos, en la armónica, no en todas las pistas, pero en la armónica que toca el propio Dahmer, ¿no? En fin, felicitaciones pues por esta nueva entrega, ¿no? Viene además con no solamente es el disco, que es este, no solamente este es el disco. Señor camarógrafo, estoy mostrando el disco. Bueno, no solamente es esto, sino que además viene ¿no? Y viene acá, como ven, ¿no? Está acá, ¿no? Las letras. Bien. Luego he recibido el último número de la revista Yuyay Kusun. Yuyay Kusun. Es un título que yo jamás le habría puesto a una publicación que es buena, ¿no? Jamás le habría puesto este título que nadie puede recordar ni pronunciarle. Aquí está la revista de la Universidad Ricardo Palma. A ver, pronuncian ese título, a ver si lo recuerdan después. Bueno, tiene nutrido material, y veo yo que entre otras cosas hay un artículo de Tanner, que ya ha publicado cosas sobre Ricardo Palma, ¿no? Sobre los neologismos en las tradiciones, aun cuando también él utiliza mucho las papeletas lexicográficas de Palma, ¿no? Y bueno, creo que ahora no se puede leer bien, lo que se llama bien, ninguna tradición sin pues un léxico correspondiente, de voz de que no están en el lexicón oficial, ¿no? Pero que
son corrientes en el uso de Palma, ¿no? Convendría también que haga lo mismo el señor Tanner con otros neologismos que están desperdigados en publicaciones que no son justamente las tradiciones. Las tradiciones es la obra mayor de Palma. Pero, por ejemplo, en las tradiciones en salsa verde hay también muchos neologismos de carácter obsceno, algunos, ¿no? Que conviene registrar, ¿no? Eso también es importante. Yo ya he explicado, porque lo estudié en mi léxico obsceno, ¿no? Yo he explicado que en estas tradiciones en salsa verde, por ejemplo, no figura el verbo que ahora en el lenguaje obsceno designa la realización del acto sexual, el coito, ¿no? Y que es el verbo cachar. Ese verbo no lo usa Palma. Palma a la antigua, digamos, por el hispanismo, ¿de qué se trata? Usa joder, ¿no? Que tiene pues, ese mismo significado de la palabra obscena cachar, ¿no? Pero Palma no, porque en esa época, 1905, poco más o menos, no, el verbo cachar todavía no había tenido difusión. A mí me ha dicho el doctor Sánchez que él recuerda cuando era mozo que ese verbo no se usaba. La primera documentación está en el libro de Medicina Popular de Valdizán, ¿no? Que es del año pues 21 o 22, ¿no? Esa es la primera documentación del verbo. Pero se venía usando unos 10 o 15 años, pero todavía con uso restricto, ¿no? Dice él joder, echar, no dice tirar, echar un polvo y alguna otra cosa más, pero no dice el otro verbo. Bien, y luego en la nota informativa acerca de la Biblioteca Nacional de Manuel González Prada, ahí él reproduce algunas apuntaciones que había hecho Palma en los márgenes de los libros, ¿no? Y hay una muy buena que yo mencioné anteriormente, pero la voy a repetir, comentando el poemario Fiebres de Emilio Bobadilla, ¿no? Había puesto en la página 50 porque no le gustaba pues ese poemario a Palma y le parecía pesado, denso, ¿no? Y entonces había dicho, este poeta consume mucho alcaloide de cojudina, ¿no? Es una linda expresión, ¿no? Alcaloide de cojudina, que es un alcaloide peligrosísimo, ¿no? Más peligroso que la pasta básica de cocaína, ¿no? ¡Oh! El alcaloide ese es terrible, ¿no? Y ha afectado a muchísima gente que consume mucho el alcaloide de cojudina. Muy bien el artículo de Tanner, ¿no? Por ejemplo, menciona la palabra chuchumeco, que siempre Palma mencionaba en relación con Fernando Soria, ¿no? Decía el chuchumeco Soria, ¿no? Es una persona que frecuenta, dice, en el uso de Palma, frecuenta prostitutas, ¿no? Entonces, y el chuchumeco Soria pues estaba muy relacionado con la palizada, ¿no? De Ayarza, ¿no? Bien, luego también he recibido Relámpago Inmóvil, ¿no? Los cuentos ganadores del 15º Bienal del Cuento previo Copé Internacional. Aquí, ¿no? Voy a leer esta selección y luego les comunicaré mis impresiones. Volviendo rápidamente a lo que manifesté respecto a la creencia de ser la masturbación a partir del siglo XVIII hasta la fecha un manadero de culpas y de desastres, ¿no? Yo siempre dije que la masturbación desde el siglo XVIII hasta la fecha se había convertido en la tercera parte del poema dramático, ¿no? Ustedes saben que el poema dramático tiene 3 partes, ¿no? La prótasis, que es la introducción, la epítasis, que es el enredo, y la catástrofe, que es el desenlace, ¿no? Bueno, se había convertido en la tercera parte del poema dramático, ¿no? Pero es una historia aberrante, terrible, que solo tiene en Occidente exactamente 300 años. Pero en 300 años arraigó de una manera tan considerable que, como ya manifesté anteriormente,
hasta ahora subsiste. Es una creencia que pervive, que tiene una fortaleza, es una patraña que tiene un vigor increíble, ¿no? Podrá decirse que es todo lo que se quiera de equivocada esa creencia, pero la gente sigue con la idea de que la masturbación daña. Bien, me indican que debo concluir y entonces solo me resta decirles que hasta aquí el programa y será hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.